Perfecto, amigos televidentes, en estos momentos hacemos ya enlace con nuestra invitada, la asambleísta Ana Galarza, con quien hablaremos precisamente sobre el juicio en contra del ex ministro de Energía, Fernando Santos Albite. Pero antes, mi querida asambleísta, ¿con quién estoy hablando? Con la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye, del extinto Movimiento Construye o del posible Movimiento Construye que pudiera resucitar. ¿Cómo quedó este tema? Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio, estimado Pedro. Un saludo cariñoso para todos quienes nos están acompañando en esta mañana. Les saluda la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye, lista 25, que nosotros seguimos el legado de Fernando Villavicencio. Somos los asambleístas de Fernando Villavicencio. Y bueno, como usted bien lo ha mencionado, hay un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. Se ha resuelto en primera instancia la suspensión del registro electoral de Construye y obviamente se ha acudido a la siguiente instancia, que sería la última, en el Tribunal Contencioso Electoral, y se determinará, ¿no? Y después queda una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional y bueno, quedan más opciones aparte del Tribunal Contencioso Electoral. En todo caso, están esperando que resucite el Movimiento Construye. Vamos así ahora al tema que nos ha convocado asambleísta. Para hoy está previsto dentro de la agenda de la Asamblea Nacional el juicio contra el ex ministro Fernando Santos Albite por ser supuestamente el causante de la crisis energética. ¿Cuáles son sus incumplimientos y sus responsabilidades por las cuales se lo quiere acusar de esta grave crisis de energía que atraviesa el país? Por la grave crisis de energía que atraviesa el país. En su pregunta está la respuesta. Ya, pero ¿cuáles son esos incumplimientos? El estiaje no es un tema de este gobierno, del gobierno anterior, son circunstancias ya conocidas y frente a esas circunstancias, quienes están al frente de esta cartera de Estado tienen que tomar medidas alternativas con la finalidad de que el país no sufra apagones. Y en ese sentido, el exministro no tomó medidas alternativas y como medida alternativa para que no vivamos apagones, para él fue comprar energía Colombia sumamente cara, mucho más costoso de lo que realmente cuesta la energía. Las pérdidas millonarias con el país, las pocas opciones que tomó para evitar los apagones que sí se vivieron en algún momento del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, le llevan al ministro Santos Albite en este momento a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional. Y la pregunta que ustedes dirán es ¿para qué si ya no es ministro? ¿Por qué ahorita? Claro. No nos olvidemos que este juicio político se presentó en la Asamblea anterior porque es un rol de la Asamblea el fiscalizar, así que fue correcto que hayan presentado este proceso de fiscalización para que se determine qué realmente es lo que ha sucedido para que el país pase crisis energéticas. Y también recordemos que hubo el proceso de muerte cruzada que tuvo al país 6 meses sin asamblea. Todo lo que se tenía que haber hecho esos 6 meses recién tuvimos nosotros que resolverlo en esta nueva Asamblea Nacional. Entonces, claro, y justamente con lo que usted menciona, asambleísta, ya se censuró al expresidente Guillermo Lasso, se censuró también al exministro del MIES de Creo. Solamente son simplemente censuras y ahora se pretende censurar al exministro de Energía. ¿Qué otras repercusiones hay más allá de una censura? No son simples censuras, sí tienen repercusiones. Incluso si hay IRP, se deriva a la autoridad competente. ¿A la Fiscalía? Claro, indicio de responsabilidad penal tiene que ir a la Fiscalía. O sea, se inicia un proceso de responsabilidad penal. Así es. Es como la Contraloría General del Estado cuando hace un examen especial y encuentra distintos tipos de responsabilidad. Cuando encuentra alguna responsabilidad penal, Contraloría no puede resolver, tiene que derivar a Fiscalía General del Estado. Cada quien cumple con su función. Perfecto, estamos claros. Pero ya el exministro de Energía compareció ante la Comisión de Fiscalización en su momento, creo que fue en diciembre, y en ese momento se dijo que el juicio no procedía. ¿Por qué toma vigencia nuevamente? Porque sí procedía.
Pero entonces, ¿por qué hay un argumento inicial y después cambia el argumento para nuevamente retomar este juicio? Es que no tenían que haber dicho que no procedía, porque en realidad sí procedía, entonces se subsanó y se continuó con el proceso de juicio político. Claro, pero entonces no deja de haber una contradicción entre dos argumentos que sí y que no. Pero ¿cuál es el objetivo primordial? Si en estos momentos lo que se quiere es buscar salidas a la crisis energética que atraviesa el país, más allá de un juicio o de una censura a una ex autoridad. Cumplir con el trabajo de la Asamblea, que es fiscalizar. Nosotros ya aprobamos la ley energética, le hemos dado todos los insumos necesarios al presidente, nosotros somos la función legislativa, hacemos leyes, fiscalizamos, y la función ejecutiva ejecuta esas leyes en beneficio del país. Entonces, el presidente, todo lo que le ha pedido a la Asamblea Nacional le hemos dado, hemos incluso resuelto enmiendas constitucionales, algo que normalmente toma más de un año, lo hemos hecho en estos pocos meses que hemos estado en la Asamblea Nacional. Hemos aprobado 16 leyes. La Comisión de Fiscalización se dedica única y exclusivamente a fiscalizar, no es que van a dejar de fiscalizar. Entonces, cada función hace su trabajo. La función ejecutiva ejecuta las políticas públicas, aplica a través de reglamentos que ponen en práctica las leyes que la Asamblea Nacional todo el tiempo está mejorando o está creando o está aprobando por iniciativa, en este caso, por ejemplo, del señor presidente, que tuvo la iniciativa de enviar la ley energética, no más apagones. Eso ya hace tiempo atrás ya aprobamos, pero lastimosamente, si no ponen en práctica las leyes, nosotros tenemos que entrar al siguiente paso, que es fiscalizar el incumplimiento de las funciones. Entonces ahí se da cuenta porque es importante que sí se fiscalice, para que no crean que no pasa nada si no cumplen con sus funciones. Sí pasa algo. Hay funciones políticas, administrativas y, de ser el caso, penales. Por supuesto, el rol fiscalizador de los asambleístas es sumamente importante para transparentar los procesos, pero en su momento el exministro de Energía, cuando compareció a la Comisión de Fiscalización, presentó sus argumentos. ¿Son válidos o prácticamente ustedes desechan lo que viene argumentando el exministro Fernando Santos Albite? En un debido proceso, obviamente, la persona interpelada tiene todo el derecho a presentar sus pruebas de descargo, y hay pruebas de descargo válidas, hay otras pruebas de descargo que solamente son excusas. ¿Cuáles son válidas y cuáles son excusas, asambleísta, de las que ha presentado el exministro? Si me permite terminar lo que hablo para que no tenga que repreguntar sobre lo que estoy hablando, me parecería fantástico. Por favor. Sobre todo por el respeto de quienes nos están acompañando. El país vivió apagones porque el ministro no pudo hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué es un argumento válido del exministro? Es que él sí presentó opciones, pero que no le dieron los recursos para que se puedan solventar esas soluciones. Eso es lo que ha mencionado el señor ministro, que presentó la opción A, la opción B, la opción C, pero que no le dieron aparentemente recursos para que pueda implementar esas opciones, pero por otro lado sí le dieron recursos para que compren energía carísima a Colombia. Entonces ahí hay una contradicción. ¿Y las excusas cuáles son? La excusa que puso el ministro es que no le dieron recursos. O sea, lo válido es que presentó propuestas, como por ejemplo la que él mencionó, que solicitó a CELEC y a la empresa Quito que se adquieran barcazas para generar más electricidad, así como también ya anunció la grave crisis que se venía presentando. Pero por otro lado, porque presentó propuestas que lamentablemente afectaban a los intereses económicos del país. Pero en todo caso, él generó la alerta de que ya había un problema grave alrededor del sistema eléctrico en nuestro país. ¿Por qué entonces no le propiciaron o no le entregaron los recursos el Ministerio de Finanzas? Sí le dieron recursos, pero para que compre energía carísima a Colombia. Pero ¿y no era necesario salir de esa crisis comprando energía a Colombia? ¿Perdón? ¿No era necesario, por la urgencia o la emergencia que vivía el país, comprarle energía a Colombia? Ahora, si es que no le dan los recursos para las otras opciones, obviamente propiciaron ese escenario, propiciaron el escenario para un negociado de compra de energía a Colombia, porque esa energía tiene sobreprecio.
y es lo que justamente estamos fiscalizando. ¿Y son necesarias o no las barcazas que también quiere traer el gobierno de Daniel Noboa? Hay muchas opciones, como usted mencionó, una es el tema de las barcazas. Obviamente por temas políticos se ha satanizado mucho esa opción, pero es una opción. Están las termoeléctricas, las generadoras de energía a través de gas natural, que es un recurso natural que tiene en abundancia en nuestro país. Opciones hay varias. Claro, y también se le va a seguir comprando energía a Colombia. Perdón, si me permite terminar, mil disculpas que continúe con la respuesta. El tiempo que toma repotenciar estas opciones es lo que nos obliga a seguir comprando la energía carísima a Colombia, que son cientos de millones de dólares que estamos comprando energía a Colombia porque le compramos carísima. Eso siempre quiero dejar sentado, claramente establecido, que el Ecuador le compra carísima la energía a Colombia, o sea, cuesta 600% asambleísta, préstame atención. Le interrumpo son por los tiempos, porque lamentablemente tengo que avanzar con algunas interrogantes y después no alcanzo a formularle las preguntas. En todo caso, ¿qué marca la diferencia de lo que planteó Fernando Santos Albite, barcazas, comprar energía a Colombia, lo mismo que va a hacer el presidente Daniel Noboa, o lo que está en proceso de realizar? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el uno no hizo y el otro probablemente va a hacer. ¿Pero qué no hizo el otro? Pues si el otro hizo la gestión para comprar energía a Colombia, aunque es cara, y el actual gobierno también va a comprar energía a Colombia. No, está intentando es que tiene que entender, le voy a explicar bien clarito. No tomaron las otras opciones porque eran opciones mucho más baratas para el país, y las autoridades de ese entonces lo que querían estar en el negociado de comprarle carísima energía a Colombia para que los intermediarios se lleven una comisión y esa comisión le entreguen a las autoridades de turno, autoridades que en el gobierno actual seguían estando en el ministerio de la ministra Arrobo. Y por eso es que la ministra Arrobo, pese a todas las alertas que tenía desde noviembre del año pasado de lo que iba a pasar justamente en estas fechas, no tomó las medidas alternativas y siguió comprando la energía a Colombia, porque los intermediarios, ahora como está otro gobierno, en vez de darle A, ahora le daban a B. Claro, perfecto. Muchísimas gracias en todo caso, asambleísta, por esa aclaración importante. Lo que ahora estamos viviendo los ecuatorianos es impensable que tengamos, a más de la crisis de inseguridad, la crisis económica, el desempleo, entre otras cosas, también tengamos una crisis energética que lamentablemente afecta a la economía y a la producción de nuestro país. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya retornamos con muchísima más información. Muchísimas gracias, asambleísta.